Muchísimas gracias por estar acompañándonos en este día tan especial, en una fecha que, al igual que el 2 de abril de todos los años, conmemoramos momentos de la historia que, a diferencia de los que normalmente festejamos o conmemoramos normalmente, en estos casos son situaciones que son contemporáneas a muchos de nosotros. Digo al menos generacionalmente. No voy a hablar de cada caso en particular porque en algunos de nosotros estábamos naciendo o todavía no habíamos nacido, pero seguramente gente con la cual estamos en contacto todos los días vivieron eso que marcó la historia argentina para siempre. Digo que el hecho de ser contemporáneos a estos acontecimientos nos permite hacer un análisis totalmente distinto. Cuando hablamos de la muerte de San Martín, de la muerte de Belgrano, inevitablemente dependemos de un análisis histórico de alguien que haya escrito desde su óptica y desde su opinión sobre cómo fue o no fue San Martín o Belgrano. En este caso es totalmente distinto porque podemos contar con el testimonio directo de quienes lo vivieron, o mejor dicho, de quienes lo sufrieron. En esta fecha en particular, donde se conmemora una etapa negra de la historia argentina que le arrancó a muchas familias argentinas una parte o una gran parte de ellos, son momentos que inevitablemente deben ser, y no hay opción, no hay otra opción, deben ser utilizados para el análisis y para la reflexión. Pero la reflexión real, el pensar verdaderamente, aunque sea en un momentito del día, en que no era un simple día en el cual no íbamos a trabajar y íbamos a aprovechar a dormir hasta más tarde, sino que por algo alguien tuvo la decisión política de que hoy sea feriado, y era precisamente para eso, para pensar. ¿Y pensar en qué? En no hacer uso de estas fechas, un uso político, ni para un lado ni para el otro, sino que son situaciones que atravesaron a los argentinos. No atravesaron ni a los blancos, ni a los negros, ni a los amarillos, ni a los verdes, a nadie. Atravesaron a los argentinos. En estos últimos días, en esto tan lindo y tan feo a la vez, que son las redes sociales, al menos en las mías, donde integro o comparto ese espacio virtual con personas de las más amplias ideas, he visto la utilización de la palabra memoria o tengamos memoria, haciendo referencia a un proceso democrático por excelencia que se nos viene dentro de poco, que son las elecciones. Entonces, tanto de un lado como del otro de estas dos grandes paredes o cumbres separadas por una grieta que están en el centro de la escena política argentina, han hecho un uso, no digo alguien que esté acá, digo en general, han hecho un uso de esta palabra tan íntima y tan pesada para un día como el de hoy, el de la palabra memoria, haciendo referencia de que tengamos memoria de qué hacemos y qué no hacemos al momento de votar. Simplemente pregunto, ¿qué pensará aquel papá, aquella mamá que despidió a su hijo que iba a la universidad y no lo volvió a ver más? ¿Qué pensará esa persona que se llamaba Juan Fernández y de golpe se enteró que era Luis Pérez, porque había sido apropiado, porque vivió falsamente una mentira durante 30 o 40 años de su vida, sin saber que era un hijo desaparecido apropiado por estas bestias empoderadas en su momento, tanto por las facciones civiles como militares? Entonces me parece que la reflexión tiene que ser esa. Cada cosa en su lugar. Hoy es un día de reflexión y, como decía, no tiene sentido evaluar a cuánto estaba el asado hace 3 años o qué se hizo o no se hizo con los préstamos que sacó el presidente anterior. Creo que tenemos que pensar como argentinos en que estas cosas, sencillamente, como se utilizó esa frase allá lejos pareciera en el tiempo, en un año tan especial como este, donde se celebra nada más y nada menos que 40 años ininterrumpidos de democracia, cuando se entregaba el informe de la CONADEP y simplemente decíamos todo algo que tenemos que seguir repitiendo hasta el cansancio, nunca más.